¿Estamos ya? Buenos días, José Antonio, alcalde de Zalamea de la Serena, Tamara, Miguel, bienvenidos a la sala de prensa de Presidencia de la Junta de Extremadura y saludos a los medios de comunicación. Hoy vamos a presentar, pues ya lo tenéis aquí, la 29 edición de teatro del alcalde de Zalamea, una de las representaciones populares más prestigiosas del panorama nacional e internacional, con mucho arraigo en la localidad y en Extremadura. Es fiesta de interés turístico nacional, medalla de Extremadura, premio Mundo Teatro. Aunque yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, José Antonio, quizá el mayor de los éxitos es seguir haciendo el alcalde de Zalamea edición tras edición con lo que eso supone, porque no por muchas veces hecho es algo que esté consolidado o se haga, digamos, como churro. Además, es una representación donde hay 600 personas de la localidad, una localidad de aproximadamente 3.500 habitantes, lo cual implica pues una participación enorme que podremos ver y disfrutar del 15 al 18 de agosto en Zalamea de la Serena, donde nos trasladaremos al siglo de oro pues de la pluma de Calderón de la Barca, de su texto, y donde podremos, dentro de Zalamea, del espacio escénico, pues ver esta representación que realmente, como comentábamos antes, es única. Ver el alcalde de Zalamea en Zalamea de la Serena, pues la verdad que solamente se puede hacer allí. Un reparto por gran parte de la población, hay ambientación, tenemos las eras de trilla, la bolillera, los mesones de época. Esto lo que nos dice es que la cultura es dinamizadora, social, económica y turística. Estamos aprovechando lo bueno del patrimonio, lo bueno de nuestra cultura, lo bueno de nuestra historia para ponerlo en valor, representarlo y generar identidad desde una localidad como Zalamea de la Serena. Y eso es muy de agradecer. Así es que yo aprovecho para daros las gracias por formar parte de esa Extremadura extraordinaria que queremos sacar, que unimos cultura y turismo, sin complejos, sin ningún tipo de atadura, pensando, sabiendo desde dónde estamos, pero también con el futuro y queriendo llegar más allá. Así es que os animo a seguir trabajando. El equipo de este año, todos los años habéis tenido un buen equipo, pero el equipo de este año lo conozco de primera mano y sé que lo van a dar todo para hacer una excelente representación. Así es que os auguro el mayor de los éxitos. Y invito a todo el mundo que esté en Extremadura, que esté por la zona o que quiera venir específicamente a ver al alcalde de Zalamea, pues que aproveche del 15 al 18 de agosto para estar allí. Sin más, paso la palabra al alcalde de Zalamea de la Serena, José Antonio. Bueno, buenos días a todos. Pues para mí es un verdadero placer estar aquí en este marco, estar aquí en la sala de prensa de la Junta con el director general que, como todos habéis podido comprobar, conoce muy bien lo que es nuestra obra de teatro, conoce muy bien lo que es Zalamea. Y nosotros este año estamos muy ilusionados porque bueno, pues hemos renovado, hemos cambiado el equipo de dirección y con Miguel Ángel y con Tamara, que conocen perfectamente la obra de teatro. Pues Tamara la conoce de siempre, de toda la vida. Ha hecho de actriz, ha hecho de cualquier cosa que tenga que ver con el teatro, y eso nos da mucha ilusión y sobre todo nos dice que bueno, pues que como se ha dicho antes, el teatro tiene futuro y el alcalde de Zalamea tiene futuro. De hecho, empezamos ahora hace 30 años, es decir, la primera edición fue en 1994. Haremos 30 años este año. El año que viene haremos la 30 edición, pero hacemos 30 años de teatro, 30 años representando verano tras verano la misma obra de teatro, llenando de público. Eso quiere decir que no es lo mismo, que cada representación es distinta, que el teatro está vivo, que se cambian cosas y que además, sobre todo, innovamos en lo innovable, que son las actividades complementarias al teatro, que aparte de la obra de teatro en sí, pues hay distintas obritas de teatro que se hacen a lo largo
a lo largo de los días de representación, que tenemos en nuestro mercado medieval, que además este año pretendemos que desde las 11 de la mañana esté funcionando cada uno de los días hasta la hora de fin, hasta la hora de cierre, y que eso lleve a que la gente nos visite más de un día, es decir, que un día vaya a ver la obra de teatro, pero que otro día vaya a disfrutar de las actividades complementarias, del mercado y de lo demás. Es verdad que la cultura dinamiza la zona, la cultura, todo lo que uno invierte en cultura, porque a mí cuando dicen que es que te gastas en dinero, nosotros lo entendemos como un gasto, lo entendemos como una inversión en cultura, pero además una inversión rentable para Zalamea y rentable para la zona. Está clarísimo que el teatro popular está consolidado en Zalamea. Somos fiestas de interés turístico, como bien ha dicho, nacional, medalla Extremadura, que para nosotros es un orgullo. Este año hemos reingresado en la Federación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, que pertenece a la Federación Europea, que nos abre un poco más el marco de zona de influencia del teatro y que es primer paso que nosotros entendemos para poder llegar a ser el reto máximo top, que sería ser fiesta de interés turístico internacional. Desde aquí invitaros a todos los extremeños, a todos los que nos vean, a que 15, 16, 17 y 18 de agosto estén por Zalamea, se van a adentrar en el siglo de oro y van a pasar unas noches, unas veladas estupendas, porque como dicen el alcalde de Zalamea, los días de agosto no tienen mejor recompensa que sus noches, y las noches de Zalamea son de teatro y teatro para disfrutar. Gracias. Bueno, paso la palabra a Miguel Ángel. Hola, buenos días. Nosotros, Tamara y yo, este año nos hemos hecho de las riendas del alcalde de Zalamea, que no necesita muchas riendas porque realmente está tan sumamente asentado en la población que ellos mismos ya desarrollan el espectáculo simplemente casi sin nosotros en muchas ocasiones. Más somos acompañantes de ese proceso que otra cosa. De hecho, el otro día me preguntaban en una entrevista cuál era la esencia de por qué el alcalde de Zalamea lleva 30 años y no ha desaparecido. Y les decía que es porque está en el ADN de los ilipenses, está en su sangre. O sea, es imposible ahora mismo que les arrebates algo que ya les pertenece. Y eso es lo más importante para defender un poco todos los procesos culturales, todo lo que hablamos del patrimonio histórico-artístico, el patrimonio cultural. Es esencial que se mantenga si el pueblo es partícipe de eso. Y ellos son muy partícipes de eso. Para nosotros, hablo en mi nombre y yo creo que en el Tamara, es un privilegio enorme, es una fortuna, es un regalo tener esto entre las manos, y nuestra única intención es básicamente cuidarlo, mimarlo, que se conserve y sobre todo que más allá de nosotros, cuando vengan nuevas generaciones, cuando vengan nuevos actores, que siga igual de vivo que sigue hoy en día. Muchas gracias. Y Tamara, si tú también quieres decir algo. Yo solo puedo decir que estoy muy agradecida con el Ayuntamiento de Zalamea, puesto que hace 30 años ya estaba yo allí actuando y hoy puedo verlo desde el otro lado. Para mí es un auténtico placer en esta 29ª edición del alcalde de Zalamea estar desde el otro lado. Me emociono porque es, pues como ha dicho Miguel, ¿no? Lo vivimos desde muy pequeñitos y gracias a eso yo también encontré pues mi camino, y mi camino era el teatro y lo tenía muy claro desde pequeña. Así es que tengo que darle las gracias al Ayuntamiento, darle las gracias al alcalde de Zalamea y que mantengamos vivo esto por los siglos de los siglos. Muchísimas gracias al equipo y a Diputación. Sí, yo soy Tamara Carrasco. Miguel Ángel, ayudante de dirección. Y yo soy Miguel Ángel Latorre y tengo el cargo de dirección este año. Sí. Vale, ya. Que entiendo que el reparto son actores amateurs del pueblo, ¿verdad?
como Sí, siempre. son actores del pueblo, pero son amateurs porque no cobran, porque tienen unas categorías y unas calidades que muchos actores, en mi caso, que vienen del mundo actoral, envidiaríamos. Tienen un control del texto de Calderón impresionante, de las intenciones, en ese universo tan extraño a veces del verso. Ellos controlan metáforas, hiperbatons, todo lo que son las estructuras del propio verso de Calderón, tienen un control bárbaro. Entonces, son amateurs porque no es su profesión, pero su calidad artística está al nivel de cualquier profesional. Lo que dicen, ¿no? Que al final están muy conectados con el alcalde de Zalamea. ¿Han participado también en ediciones anteriores o todos son nuevos? Tenemos algunos que han participado en todas las ediciones. Desde los 29 años que lleva haciéndose, han estado en todas las ediciones, en el mismo personaje. Hay personajes que se duplican, por ese relevo generacional es bastante duro hacer 4 días seguidos de un espectáculo. Si para un actor profesional que se dedica es complicado, para un actor que no es su profesión es muy duro. Entonces hay ciertos personajes que están duplicados. Y entonces hacen 2 días un elenco y otros 2 días otro elenco. Y la idea es, en ese relevo generacional, que cada año vayan ocupando nuevos actores esos personajes. Incluso ha habido actores que han ido pasando, digo que hay actores que han ido pasando desde a lo mejor de villano o de niño, han pasado al hijo de Pedro Crespo, después del hijo de Pedro Crespo han pasado al capitán, o sea, que de año en año han ido cambiando de personaje y han ido pues así creciendo y dándose pues un poquito más de importancia, digamos, dentro de la obra, ¿no? Creciendo dentro de esa obra. Que desde luego con ese ímpetu no vaya a tener problemas con el relevo generacional, por ejemplo. Esperemos que no, y que siga así. A ustedes. Ya está. Yo, porque quede recogido, ¿no? Vale. Hola, buenas. ¿Es la primera vez que os ponéis al frente de un proyecto así tan grande o ya habéis dirigido en otras ocasiones otros espectáculos? Yo sí he dirigido espectáculos a lo mejor con volumen de gente. Por ejemplo, llevo un proyecto con las asociaciones de mujeres de La Serena, que llegamos a que participan unas 50 mujeres, o en el Almosasa hace unos años con la banda municipal de música de Badajoz. Pero sí es cierto que hay muy pocos espectáculos en general en España, en el mundo, que tengan 600 personas. Entonces sí es cierto que puedes llegar a dirigir grandes espectáculos con mucha gente, pero a esos niveles ya estamos hablando de espectáculos recreacionistas. Entonces es la primera vez. O sea, a esos niveles sí es la primera vez. Y al final es dirigir como por fragmentos, como por puzzles, ¿no? Entonces vas dirigiendo como por puzzle y luego ya lo conjugas todo al final. Vale, Muchas gracias. ¿Y tú igual, Tamara? Yo, mi experiencia con respecto a un grupo tan amplio de gente todavía no la he tenido hasta el día de hoy que me han dado la oportunidad. Pero muy contenta, o sea, quiero decir, sí he trabajado con grupos de niños más reducidos, hago coreografías y demás y montajes, pero a un nivel mucho más pequeño. Esta es la primera vez que me enfrento a un número de 600. Vale, gracias. ¿Una pregunta más? Pues muchas gracias. A vosotros. Muy bien.